Se preguntan sobre la vida de Nichiren Daishonin, sobre quién fue Nichiren Daishonin, la entidad de Nichiren Daishonin. Son aspectos diferentes que podemos tratar en diferentes audios. Explicar la vida cronológicamente no va a ser el tema de este audio, sino más bien quién es en lo profundo, quién es, está bien el verbo en presente, Nichiren Daishonin. Es la persona que clarificó el significado de los poderes sobrenaturales secretos del Tathagata en el capítulo Duración de la vida del que así llega del Sutta del Loto, y proclamó que el origen del budismo es la tribu Zhou de los Yue Si de Tian Shan, y también que él mismo, Nichiren, era un descendiente directo de ellos. Eso es algo que generalmente no se oye, no se habla, porque los que no siguen el linaje verdadero de Nichiren Daishonin pierden el sentido profundo de quién es este Nyorai. Desde tiempos antiguos, el asiento del Buda fundamental ha sido llamado Sumeru-dan o Monte Sumeru, y Sumeru-dan se refiere a Tian Shan, situado en el territorio occidental de China. El Buda fundamental venerado por los creyentes ha sido conocido como Shakyamuni, Dainichi, Amida, Yakushi, y también como Shirya, An, Allah, Amen, Amaterasu o Mikami, Amaterasu o Mikami o Kami, y Daikaku Sesson, siendo venerado por personas de todo el mundo. Es decir, que acá estamos hablando de que el Buda fundamental tuvo muchos nombres dependiendo del grupo humano que lo venerase. En el libro de Eiichi Imoto, que se llama Historia del Antiguo Oriente desde el punto de vista arqueológico, se explica que en Sumeria la estrella de 8 puntas simboliza al dios Andingir, el dios supremo del cielo de los sumerios. Este símbolo fue utilizado por primera vez en Sumeria. Esto ha llevado a que el emperador Ojin también sea conocido como el emperador fetal, que simboliza la joya divina de los Yue Si, Shinji Magatama. Poseer el Jinji significa ser el legítimo salvador del mundo y el sacerdote supremo que llegó al lejano oriente, Japón. El emperador Ojin también es conocido como Hachiman. Hachiman significa Dios de 8 direcciones, y la cresta del dios Hachiman, el Mon Tomae o Tomoe, es una combinación de los símbolos de Jinji. La versión más conocida del Tomoe es el Mitsudomoe, que consta de 3 espirales. Este diseño es frecuentemente asociado con Hachiman y a menudo se encuentra en los santuarios dedicados a él. Acá estamos haciendo un viaje que parte de Sumeria, atraviesa China, llega al emperador Ojin, conocido como el emperador fetal por el hecho de que estuvo retenido su nacimiento en una circunstancia muy compleja, en plena batalla en Corea, saliendo de Corea hacia Japón. La madre del emperador, a punto de parir, soportó el viaje y luego tuvo a su hijo.
Por eso se lo llama el emperador desde el vientre o el emperador del feto. Y la joya Magatama, el Jinji Magatama, tiene la forma de un feto. Nichiren Daishonin, el 23º descendiente directo de este emperador, de Ojin, proclamó que el sol de Nichiren Daishonin es el sol de Amaterasu Omikami y que el loto está directamente conectado con Amaterasu Omikami. El Myoho se refiere a los nombres diferentes pero esencialmente iguales del espíritu sagrado, y el Tathagata mencionado en el capítulo Duración de la vida del que así llega del Sutra del Loto es Amaterasu Omikami, por lo que estar directamente conectado con él, con el sol, con ella, la diosa del sol, es equivalente a la posición del Buda fundamental. Es decir, que acá estamos hablando primero del linaje de Nichiren Daishonin, como descendiente de este emperador que es el emperador que lleva, es decir, que se hace cargo posteriormente, dado que nace en esa circunstancia, pero es el emperador del traslado del Jinji Magatama. Y habíamos visto que el Buda fundamental es nombrado de muchas formas, entre ellas Amaterasu, el sol, venerado en Japón. Nichiren toma el nombre, Nichi, que significa sol, de Amaterasu. Y dice que el Nyorai y el Tathagata, al que se refiere el capítulo Duración de la vida, el capítulo 16 del Sutra del Loto, es Amaterasu. Por lo tanto, el texto del Fudo Aizen Kankenki, que debe leerse como literalmente lo que dice lo siguiente: 25 de junio de 1256, Nichiren recibe un nuevo Buda, lo que indica la realización personal del estado de Buda de Nichiren Daishonin. Él escribió, 1254. Él escribió en 1254 este texto, que son dos dibujos con algunos cortos textos como este, donde dice Nichiren recibe un nuevo Buda. Ahora, ¿qué es esto de recibir un nuevo Buda? Esto que él recibe, Dainichi Nyorai, mostrado aquí como el gran salvador del mundo que libera a las personas de las enseñanzas de los brahmanes en el budismo Theravada de la India, es también Amaterasu Omikami, el salvador venerado por toda la humanidad con nombres diferentes pero significados similares. Siempre nos referimos al cielo y al sol. Eso es, An es el cielo y se lo representaba como con una estrella solar. Eso es el origen de la religión fundamental. En el mismo texto, cuando dice 23 generaciones hasta Nichiren, significa desde el emperador Ojin hasta él. Ojin significa la reaparición de Amaterasu Omikami. En otras palabras, la transmisión del Jinji Magatama de los Yuezhi, la joya de 8 direcciones, al lejano oriente de Japón, fue realizada por el emperador Ojin. El Fudo Aizen Kankenki muestra a Amaterasu Omikami montando un caballo celestial con el disco solar radiante en la cresta de los Yuezhi detrás de él, con el texto desde Dainichi Nyorai hasta Nichiren, 23 generaciones de transmisión directa.
El 25 de junio de 1254, Nichiren recibe un nuevo Buda. La cresta del dios Hachiman es un diseño estilizado del Shinji. El texto dice: la combinación del dios Sol y el dios lunar, la forma que tiene el Shinji Magatama, se convierte en el número 10, que simboliza el universo entero, llamado Yuraku, abarcando todo el universo y unificándolo en uno solo. Por eso se llama brújula en todas las direcciones. Cuando uno habla de los Budas de las 10 direcciones, habla de esto. El budismo, junto con el judaísmo, el islam, el cristianismo y otras religiones del mundo, tiene su origen en Sumeria, y todo el mundo busca la salvación del Dios del cielo y la tierra, Amaterasu o Mikami. Explicando el significado de Amaterasu o Mikami, Ama significa todo el universo. Terasu significa iluminar y revelar el verdadero entendimiento. O significa lo más excelente. Y Kami significa enseñanza. Universo, iluminar y revelar el verdadero entendimiento. Lo más excelente, enseñanza. La evidencia de la búsqueda de la salvación de Amaterasu o Mikami se ve en las banderas nacionales de muchos países, que a menudo muestran símbolos del Shinji Magatama, de los Yuezhi y la joya de 8 direcciones, como un símbolo de salvación. El Sutra del Loto, en el capítulo Duración de la vida del que así llega, dice: poderes sobrenaturales secretos del Tathagata. En el capítulo llamado Poderes sobrenaturales del Tathagata, del Sutra del Loto, se explica esto en detalle. El Tathagata mencionado en el Sutra del Loto es Amaterasu Mikami, quien aparece en 3 formas: el médico, el padre y el mensajero. Y en la última aparición como mensajero muestra las 3 joyas sagradas: el espejo de Yata no Kagami, la espada de Kusanagi no Tsurugi y la joya de Yasakani no Magatama, y el Honin Myo Dai Honson de Nichiren como prueba de que Nichirio Daishonin es el verdadero Tathagata. Acá entonces estamos hablando de el relato, la parábola del capítulo 16, de las 3 apariciones del Nyorai, los 3 cuerpos del Buda, en el médico, el padre y el mensajero. El médico, vamos a la antigüedad, a An y a todos esos nombres que los diferentes pueblos, con los que diferentes pueblos percibieron al Salvador. Con el padre nos referimos a Nichiren Daishonin en particular. Y con el mensajero nos referimos a Nichirio Daishonin, porque el padre finalmente es el que es el médico también. Los 3 son la misma persona, ¿no? Los 3 son el Buda, pero es el que le lleva a sus hijos la buena medicina, es decir, crea el Dai Honson. Y el mensajero es el que propaga esa buena medicina, el Dai Honson, es decir, es Nichirio Daishonin. En el Sutra del Loto, Nichiren Daishonin predijo que el sol sale por el oeste e ilumina el este, y el budismo también se propagará de oeste a este en el período de la ley correcta y de este a oeste en el período de la ley final. Es decir, en la primera etapa, de las 3 etapas, en realidad son 3 periodos, en el periodo de la ley correcta va desde el centro del Imperio Kushan hacia China, y de allí comienza a bajar. En el periodo de la ley de la apariencia se desarrolla en China, baja por Corea y llega a Japón. En el periodo de la ley final
desde Japón hacia todo el mundo.